Doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, a quien siempre recurrimos y le agradecemos los minutos que nos da para entender qué es lo que pasa en este sector de nuestro continente. En Ecuador, nuestros vecinos ahí en el norte, de lo que a esta hora es un desborde de la delincuencia. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Radio 1. En esa lectura mucho más amplia que usted tiene de las circunstancias que actualmente estamos mostrando en la televisión, ¿cómo surge todo esto para finalmente terminar en lo que ahora toca informar en Ecuador? Bienvenido, doctor. Richard, muy buenas tardes, amigos de Radio 1 de Tacna. Fíjate, la situación en verdad es muy preocupante. Estamos frente a un escenario que yo diría de pretensiones de anarquización de la sociedad ecuatoriana. Es decir, fuerzas malignas asociadas al narcotráfico, asociadas a la delincuencia, quieren tomar Ecuador. El gobierno del presidente Daniel Noboa, a mi juicio, ha tenido una reacción en tiempo real como debe ser. Tomar el toro por las astas y ha decretado primero, Richard, un régimen de un estado de excepción. ¿Qué significa esto? Pues que las Fuerzas Armadas ecuatorianas asumen el control y pueden ingresar en los penales donde comenzaron los motines en las últimas horas como consecuencia de la fuga de el delincuente Fito Macías, y segundo, lo que tú estás diciendo, lo de las últimas horas, hasta la toma de un medio de comunicación. Entonces el gobierno no puede perder autoridad. El gobierno tiene que mostrarse férreamente, y estas medidas son las que deben dictarse siempre, y hay que mirar el espejo ecuatoriano. De lo contrario, entonces esta situación grave de Ecuador no va a calar como ejemplo, hay que decirlo así, para el caso peruano, que no estamos lejos del ecuatoriano. Entonces, creo que el presidente Noboa, que tiene menos de 6 meses de su presidencia, se ha estrenado con reflejos para justamente evitar que cunda el anarquismo y, lo más importante, Richard, mostrar autoridad. Cuando no hay principio de autoridad, todo se va encima, porque hay falta de carácter, etcétera. Y creo que el presidente de Ecuador, que todavía no puede controlar todo lo que viene pasando en el país, ha comenzado con pie derecho, con una reacción rápida. Yo apelo a que la situación en Ecuador vuelva a la calma, pero también aprovecho para mirar, repito, el espejo ecuatoriano para la realidad peruana, donde todavía no se toma el toro por las astas, seguimos encasillados, mientras la delincuencia sigue ganando espacios en el país. Sobre ese aspecto, que es justamente algo que también incumbe al Perú, solo partiendo con lo primero y lo principal, al endurecer la fuerza en Ecuador, es evidente que muchos delincuentes y algunas organizaciones temporalmente buscarán salir del territorio ecuatoriano, y una de las zonas fronterizas más cercanas es, por supuesto, por el lado peruano. ¿Qué debería realizar el gobierno peruano en ese tema? Yo creo que nuestras reflexiones podrían ser ya autorizadamente pretéritas, porque lo que hemos debido decir, Richard, es que qué es lo que ya habrá hecho el gobierno peruano, porque si no ha hecho nada, entonces tenemos que señalar. Es decir, mientras lo que viene pasando en Ecuador tiene ya varias horas, hemos debido ser contingentes en la zona de frontera norte, por el lugar donde
vulnerabilidades se producen más a menudo. Entonces, la Policía Nacional del Perú, en coordinación con las Fuerzas Armadas que coadyuva, y por supuesto un trabajo sostenido por parte de Migraciones para evitar que se produzcan ingresos regulares asolapados o ilícitos o irregulares por algunos otros puntos de la zona de frontera. Tenemos que mirar con actitud previsora, preventiva, frente a lo que está pasando en Ecuador. Esto no puede ser posible. La situación en el país hermano hay que detenerla, y la única manera de coadyuvar es que nosotros también pongamos no los muros de la vergüenza, no, sino las medidas por la seguridad de nuestros compatriotas, de los millones de peruanos que además están apostados en la zona norte del país. Correcto. Y la otra realidad, aquí en el Perú también estamos teniendo problemas en controlar la inseguridad y las organizaciones, que muchas de ellas son ya una suerte de injerto con organizaciones internacionales que están operando desde el norte hasta el sur de nuestro país. ¿Cómo evitar para que esto termine convirtiéndose en lo que hoy vemos en Ecuador? Mira, Richard, lo he dicho de mi manera, si yo me cuelgo de la gratitud de Radio 1 de Tacna, que me invita para decir mi punto de vista, para volver a llamar a que el estado de emergencia se declare en el Perú de la mejor manera. Ya el estado de emergencia en el Perú se ha vuelto el hazmerreír de los peruanos. Todo el mundo dicta de estado de emergencia, provincial, departamental, local, distrital. Eso es una vergüenza. Deberíamos establecer un estado de emergencia donde el control del orden interno lo tengan las Fuerzas Armadas. Pero no, en el Perú es un grave error. Mientras que en un régimen normal la Policía Nacional tiene el control, en un régimen de excepción también lo tiene. Y solamente las Fuerzas Armadas coadyuvan, ayudan. ¿Cómo es posible que se siga manteniendo esa lógica absurda? La Fuerza no pueda superar los estragos de la delincuencia ciudadana. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Los que tenemos la oportunidad de tener un espacio y una voz, tenemos que decirlo directamente. Hay mucha mediocridad, mucho timorato con poder, que no saben tomar el toro por las astas para realmente acabar, Richard, con la delincuencia urbana y rural que hoy domina el escenario nacional. Si no se toma medidas fuertes ante la inseguridad, en poco tiempo podríamos terminar con lo que vemos ahora en Ecuador. No lo sé, no quiero actuar como Nostradamus, pero sí te puedo decir que mirando el sicariato, la delincuencia, los asaltos, los robos, que están en forma ascendente, anarquizando el país, hace buen rato estamos ya en una situación extremis y todavía nadie toma el verdadero vector para neutralizar a la delincuencia que hoy quiere dominar el escenario peruano. Perfecto. Doctor, como siempre, muchas gracias por su participación aquí en Radio 1. Estaremos también atentos a lo que ocurre en Ecuador, esperando que las cosas puedan mejorar. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes con todos ustedes.